Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva sesión en donde conversaremos sobre salud sexual y reproductiva en las relaciones sanitarias, autonomía relacional y consentimiento informado. Brevemente, la ruta de la sesión está compuesta de estos tres puntos, ¿no? Estudiar la relación sanitaria, la relación médico-paciente, la relación profesional-paciente. Luego, conversar y proponer una alternativa que se discute en el ámbito de la bioética crítica, que es la idea de autonomía relacional. Y con este marco teórico, analizar el escenario del consentimiento informado en el Perú. Muy bien, arrancamos entonces. Hablemos sobre la relación sanitaria. Hay muchísima literatura que se ha preocupado por estudiar cómo se da la relación entre el profesional de la salud y los pacientes. Y existen muchas discusiones sobre cuáles deberían ser los fundamentos y los principios que deberían de alguna manera guiar esta relación. Los principios de la bioética estándar, por ejemplo, que seguramente les pueden ser familiares, autonomía, beneficencia, no maleficencia, por ejemplo, son principios que emergen de una relación sanitaria, de una forma de entender. Pues bien, dicho esto, aquí quería presentarles cuatro modelos que suelen estar presentes muchas veces en la práctica sanitaria contemporánea, unos más que otros, sin duda, pero todos estos modelos de alguna manera tratan de mostrarnos una atención, ¿no? Como se menciona ahí, o diada entre las motivaciones paternalistas del profesional de la salud. Hay que revisar el, el video sobre paternalismo, también a mi cargo, ¿no? Frente a las pretensiones autodeterminativas del paciente, es decir, la importancia que la autonomía juega en la relación médico-paciente, ¿no? Un dato importante es que a partir de la segunda mitad del siglo XX, el papel de la autonomía en las relaciones sanitarias empezó a tener un mayor protagonismo. Pero vamos a verlo lentamente. Entonces tenemos el modelo sacerdotal, que como se menciona allí, dice, busca el bien del paciente de manera preponderantemente paternalista. Es la forma más tradicional de entender la relación sanitaria. Una en donde el sujeto, el paciente, es un sujeto, como el mismo nombre sugiere, es un sujeto pasivo, a diferencia de un agente, una persona que tiene autonomía y puede ejercer cambios, puede tener cierto poder para ejercer cambios para sí mismo y para su entorno, ¿no? Pero la idea de médico-paciente, ese nombre que todavía se ha conservado a la hora de diagramar las relaciones sanitarias, alude precisamente a un sujeto que tiene la condición de salud, el problema de salud, y es un sujeto pasivo, es un sujeto que básicamente simplemente recibe las directivas de diagnóstico y terapéutica del profesional de la salud. Entonces el profesional termina siendo un sujeto con un poder gigante sobre el beneficiario, ¿no? Y eso es una característica del modelo sacerdotal. Es un modelo que de hecho es previo a la emergencia de la bioética. La bioética, reitero, emerge en la segunda mitad del siglo XX y el papel que juega la autonomía termina afectando la manera en cómo se entiende y practica eh, la relación sanitaria, la relación médico-paciente. Luego está el modelo ingenieril, precisamente influido por esta fuerte presencia del principio de autonomía en la relación sanitaria, que precisamente trata de hacer esa separación, ¿no? El profesional sanitario aporta el elemento profesional, pero el paciente se encarga de aportar los elementos más de preferencia y valorativos alrededor de la relación, ¿no? Y entonces, en el modelo ingenieril, el profesional propone, ¿no? El mejor diagnóstico, o sea, alcanza el mejor diagnóstico de la condición de salud del paciente y propone las alternativas terapéuticas disponibles, sin emitir ningún juicio. ¿Por qué? Porque es el paciente en su autonomía, con sus preferencias, que debería elegir. Eso es un poco la idea. De hecho, si se dan cuenta, sí está más influida, fuertemente influida por la idea de la autonomía que aparece en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Entonces, el profesional aporta lo técnico y lo moral, si se podría decir así, ¿no? Lo moral, lo ético es determinado por el paciente mismo.
el paciente escoge la alternativa terapéutica que se le propone. Por supuesto, con su restricción presupuestaria, si es que estamos hablando de una relación en el ámbito privado. Ahora, el problema del modelo ingenieril es que, si bien la distinción analítica es muy buena, es interesante, ¿no? La distinción entre lo técnico de lo ético, en los hechos no es real. En los hechos se solapan muchísimo. Es muy difícil pedirle a un profesional de la salud que sea neutral cuando la segunda gran pregunta de la medicina es ¿qué debemos hacer? ¿No? ¿Qué debemos hacer con este diagnóstico? ¿No? Es muy difícil porque la propia pregunta de qué tratamiento debemos considerar es una pregunta normativa, una pregunta valorativa. Entonces es muy difícil separarlas. Entonces, el modelo ingenieril un poco que falla en ese sentido. Es una distinción analítica muy valiosa, muy interesante, pero en los márgenes, en los espacios de solapamiento, termina siendo bastante irreal, ¿no? Es a tal punto tanto los espacios de solapamiento que incluso la forma en cómo presentas información sobre alternativas terapéuticas ya afecta lo que el paciente va a decidir, lo que se conoce como efecto de enmarco. Así se le conoce a este problema de que una persona elige en función de cómo se le presentan las alternativas. Así que eso es una prueba, incluso un elemento sutil como la entrega de información, que prueba las fallas del modelo ingeniería. Y bueno, también tenemos el modelo colegial, que habla más bien de una relación entre colegas que tiene como fin común el bien del paciente. Entonces, el profesional sanitario y el paciente son como colegas que ambos tratan de encontrar la mejor alternativa para el bien del paciente, ¿no? Ahora, este modelo falla porque, si se dan cuenta, presume que entre paciente y profesional sanitario hay una relación, hay una relación casi de reciprocidad, de equidad entre ellos, ¿no? Porque ambos son colegas, pero el conocimiento técnico que posee el profesional es, diríamos, una gran diferencia que hace que este modelo no sea tan exacto o no refleje adecuadamente la relación sanitaria. Y finalmente tenemos el modelo contractual, ¿no? Es un modelo que pretende entender la relación sanitaria como un contrato, ¿no? En donde hay una especie de control de las decisiones técnicas de parte del profesional sanitario con las decisiones morales que corresponderían preponderantemente al paciente. Entonces, es una combinación entre el modelo ingenieril y el modelo colegial. Y por lo tanto, posee los fallos de ambos modelos, ¿no? De hecho, la idea de un contrato, puesto que somos profesionales del derecho, la mayoría de los que va a revisar este video, eh, un contrato es usualmente justo cuando las partes en la relación contractual tienen cierta igualdad aproximada. Eso es un elemento muy importante. No solamente funciona en el ámbito de los contratos específicos, sino también incluso cuando pensamos el orden constitucional, el orden jurídico como un contrato social, también utilizamos este detalle importante de la igualdad aproximada. Y sabemos, en efecto, que esto no existe en la relación sanitaria. No existe una relación igualmente aproximada, ¿no? Y entonces, esta metáfora, apelar a un contrato para justificar y fundamentar la relación sanitaria, tiene también estas fallas. Y pensemos en el caso de menores de edad, en el caso de personas con graves discapacidad, ¿no? Personas racializadas, personas que han sufrido muchísima discriminación. Este aspecto muestra las limitaciones del modelo contractual, en efecto. Y de hecho ese es el problema, ¿no? En cualquier caso, todos estos modelos, si se dan cuenta, son descorporizados, se abstraen del contexto. Si revisan el video de salud como agencia, se van a dar cuenta que el contexto social y ambiental es sumamente importante para entender las decisiones de las personas. Pero no, es una especie de modelos que se abstraen de este contexto, pero también son fuertemente individuales. Es un profesional y un paciente, pero en realidad no es así. En la vida real, los usuarios y los profesionales no solamente se relacionan como una diada, sino en un contexto institucional con otras personas que también influyen
en la forma en cómo se desenvuelve esta relación. Es muy difícil, entonces, justificar o darle un peso muy importante a estos modelos que carecen de estas características, ¿no? Son fuertemente individualistas y se abstraen demasiado del contexto social y ambiental. Porque como se menciona ahí, ¿no? En negritas, las diferencias raciales, de clase y de género poseen implicancias precisamente en la forma en cómo se configura la relación profesional sanitario-paciente. ¿No? Y ahí coloco el ejemplo de las esterilizaciones forzadas, porque creo que es un ejemplo que muestra precisamente cómo las diferencias de raciales sobre todo y de clase terminan, y de género, ¿no? Terminan precisamente mostrando eh, cómo la relación profesional sanitario-paciente puede verse socavada y en realidad muchos actos que tienen la apariencia superficial de ser autónomos en realidad no lo son. Y esto se puede constatar precisamente con todo lo que sabemos hasta hoy sobre el problema de las esterilizaciones forzadas. Entonces, hay una especie de asimetría contextual que se está perdiendo de vista cuando pensamos en el modelo médico-paciente en las formas como las he presentado anteriormente. Hay un asunto de poder, de contexto, que no debe perderse de vista. Y en ese sentido, por ejemplo, la literatura feminista ha presentado algunas reflexiones bastante interesantes, ¿no? Aquí voy a citar este fragmento de MacLeod y Sherwin, ¿no? Dice, mientras las concepciones tradicionales solo se preocupan por juzgar la habilidad del individuo de actuar autónomamente en la situación presente, la propuesta, que es autonomía relacional, nos pide que tomemos en cuenta el impacto que las estructuras sociales y políticas, especialmente el sexismo y otras formas de opresión, tienen sobre la vida y las oportunidades de las personas. Entonces, noten ustedes que al modelo contractual que enfatiza la autonomía abstraída del contexto, ¿no? En una relación individual, lo que nos dice, ¿no? Esta perspectiva que se conoce como autonomía relacional es no perdamos de vista la estructura social y política, cultural, ambiental incluso, y cómo esta puede afectar esta autonomía del sujeto que se encuentra en una posición asimétrica, que es el paciente. Todavía le seguimos llamando paciente, no en vano. Este, y entonces tenemos que pensar la autonomía en esos términos. ¿Y qué vendría a ser la autonomía relacional? Por ejemplo, incluye la reflexión sobre las opciones en función de los recursos y capacidades disponibles, pero también abarca la consideración a la estructura social, los factores que impactan en la autonomía para lograr las metas trazadas de los pacientes, ¿no? Que, eh, como se sostienen en estas pequeñas videoclases, ¿no? La idea de paciente incluso podría eventualmente mutar hacia una idea de agente. Hay restricciones económicas, culturales y de todo tipo que limitan las opciones y la posibilidad de lograr la alternativa elegida autónomamente por el paciente, ¿no? El beneficiario de la relación. Y en ese sentido, la autonomía relacional, que es este concepto que les estoy compartiendo y que me parece que es bastante útil, se vincula también con la idea de salud como agencia, que se encuentra en otras de las bioclases, y también con los determinantes de la salud, que también se encuentran tratados en otra bioclase. Entonces aquí tenemos un, una compatibilidad de distintos marcos teóricos que nos permite entender muy bien el tema de los derechos sexuales reproductivos con estos marcos bastante útiles, ¿no? Ahora, pasemos al siguiente punto. ¿En qué consiste el consentimiento informado? Yo me voy a concentrar al consentimiento informado, sobre el consentimiento informado en el ámbito clínico, en el ámbito precisamente de esta relación profesional sanitario-paciente, o de una persona que necesita un tratamiento, que tiene un problema de salud, necesita un tratamiento. Que hay una discusión distinta, por ejemplo, de cómo debería realizarse este consentimiento en el ámbito de la investigación biomédica, ¿no? Que no está fuera de la discusión de esta videoclase. Pero bueno, vamos a analizar el consentimiento libre e informado en términos teóricos, dogmáticos, se podría decir también, doctrinarios, y vamos a mirarlo con estas
dos columnas, ¿no? Una en donde se habla de sus requisitos mínimos y otra de sus características. Hablemos de los requisitos mínimos. Primero, debe proporcionarse información adecuada. Obviamente, la información que sea necesaria para tomar una decisión que pueda llegar a ser autónoma, ¿no? Por supuesto, no tiene que coercionarse ni coaccionarse al paciente para que consienta, revoque o rechace la alternativa. No debe amenazarse, no debe infundírsele miedo, por ejemplo, para que avance hacia una alternativa que de pronto en un escenario mucho más pacífico, menos violento, no elegiría, ¿no? Esto, por ejemplo, es algo que sabemos muy bien que ha ocurrido y el caso de las esterilizaciones forzadas es un ejemplo importante en nuestra historia sanitaria peruana para obtener lecciones, para no repetir. Y finalmente, ¿no? Dice, debe asegurarse que el paciente tenga capacidad de autorregulación para ejercer su derecho. Es decir, debemos hacer dos cosas. Primero, tenemos que presumir que la persona es autónoma. Un requisito muy importante y en la videoclase sobre paternalismo eh, pueden profundizar mucho más sobre esto si es que no lo han visto todavía. eh, Solo se puede intervenir sobre una persona por su propio bien bajo la constatación de que hay una falla en su autonomía, una falla en su autorregulación. ¿Por qué? Porque debemos presumir la autonomía de las personas. Pero no solamente debemos presumir la autonomía, sino que debemos asegurarnos de optimizar lo más posible esta autonomía. Asegurarnos de que la decisión sea lo más autónoma posible, presumiendo que la persona es autónoma, que no posee ninguna falla de autorregulación. Y por ello, debe asegurarse que el paciente tenga capacidad de autorregulación para ejercer este derecho. Entonces, con esto tenemos un poco los requisitos mínimos generales dentro de la discusión, la literatura especializada alrededor del consentimiento libre e informado. Vamos por las características. Bueno, ¿qué implica? ¿Qué tipo de acciones presupone el consentimiento informado? ¿No? La más importante, por supuesto, es consentir una alternativa terapéutica. Yo tengo un problema de salud, el profesional sanitario me trata, me analiza, conversa conmigo, hace algunos exámenes, tenemos un diagnóstico más o menos preciso de lo que tengo y me dice, tú tienes estas tres alternativas terapéuticas. ¿Cuál escoges? Bueno, escojo la alternativa número dos. Me parece que es la que me prefiero muchísimo más que las otras, ¿no? Entonces, lo que implica, de todas maneras, el consentimiento informado es consentir procedimientos diagnósticos y alternativas terapéuticas. Siempre. Ahora, se discute, y creo que sin mucha razón, pero igual se discute, se menciona, eh, la idea de rechazar procedimientos diagnósticos y alternativas terapéuticas. Pero en realidad, la propia regulación internacional y peruana permite que una persona pueda rechazar. Si se te presentan tres alternativas terapéuticas para el problema de salud y ninguna realmente te parece sensata, porque, por ejemplo, todas tienen un fuerte nivel de riesgo, todas implican hospitalización, todas tienen el riesgo de que puedas morir hospitalizado sin despedirte de tu familia, muchas personas eligen rechazar las tres alternativas e irse a casa para poder irse con sus familiares. Y entonces, el consentimiento informado también implica no aceptar nada. Vas a la consulta médica y te dicen, ¿quieres hacerte estos diagnósticos? Tú puedes rechazarlos, pero incluso si aceptas estos diagnósticos y se te presentan las alternativas terapéuticas, puedes también rechazar todas estas alternativas. Y finalmente está el más polémico de todos para muchos. Recientemente hemos tenido una polémica sobre esto, pensemos en el caso de María Benito. El caso de María Benito es un ejemplo en donde revocar ha sido objeto de litigio, pero en principio uno puede aceptar una alternativa terapéutica sobre la marcha, por ejemplo, darse cuenta que esta no funciona, que no logra el efecto, la efectividad, restaurando la salud o mejorando la calidad de vida, y entonces el paciente tiene el derecho a revocar, a decidir que ya no deseo continuar con esta alternativa terapéutica. El caso de María Benito, de hecho, gira alrededor de este punto.
La disputa estaba entre si el pedido de María Benito de solicitar la desconexión de su soporte vital, que inevitablemente la llevaría a la muerte, podría ser calificado como un ejercicio de eutanasia y por lo tanto punible por el derecho penal peruano y por lo tanto prohibido, o podría ser considerado como un acto de revocación dentro del derecho al consentimiento informado. Si se dan cuenta, este caso refleja este problema de calificación. O es eutanasia o es consentimiento libre e informado. Finalmente, el Poder Judicial, el sistema de justicia, terminó abrazando esta segunda interpretación. Es parte del consentimiento informado. Y de hecho, nuestra legislación nos da pistas de que, en efecto, revocar es un elemento constitutivo del consentimiento informado. Por ejemplo, vean este fragmento de la Ley General de Salud, ¿no? En realidad es la ley de los derechos de las personas usuarias, ¿no? Pero la ley, que es la 29414, es en realidad una modificatoria de la Ley General de Salud. Y en el artículo 15 se habla precisamente de que el consentimiento informado, ¿no? Es libre, voluntario, sin que medie ningún mecanismo que vicie su voluntad para el procedimiento o tratamiento de salud, en la oportunidad previa a la aplicación de cualquier procedimiento o tratamiento, así como su interrupción. La interrupción presupone la posibilidad de revocar. Cuando se trate de pruebas riesgosas, ¿no? Y ahí están los demás supuestos. Otros artículos relevantes, el artículo 15.2, que habla del acceso a la información necesaria, comprensible, completa, oportuna y continuada. Vamos, les pido por favor que pongan una banderita, ahí a lo que yo he puesto en negrita, continuada. Es importante esto porque tiene mucho que ver con la naturaleza del derecho al consentimiento informado y lo vamos a ver paulatinamente. Este, bueno, el reglamento también de la ley 29414, de la ley de los derechos de las personas usuarias, también habla precisamente del derecho a negarse a recibir o continuar, ¿no? Con lo cual consentimiento abarca tanto rechazo como revocación. Ya esto más o menos queda claro a través del derecho legislado que estamos revisando. Ahora, algunas notas dogmáticas. El derecho al consentimiento no es solo el formato, sino un procedimiento. ¿A qué me refiero con con esta mención? Que muchas veces se cree que el consentimiento informado es este documento que firma la persona para aceptar, por ejemplo, hacerse una prueba diagnóstica o para someterse a una alternativa terapéutica. Esta firma, este documento, es simplemente la manifestación de un procedimiento que se ha venido dando desde antes, desde que arranca la relación profesional sanitario-paciente y que termina manifestándose o dejándose constancia de ello en este documento. ¿Por qué? Porque el procedimiento informado, como podemos haber revisado del marco teórico y de la regulación, no puede ser ese momento, esa firma, ese documento, no es un contrato, no tiene nada que ver, o sea, no es un acto jurídico escrito y punto, es todo un procedimiento que tiene que ver con todo el proceso, todas las veces que precisamente el paciente es consultado, visitado, todas las veces que se indaga información nueva sobre su estado de salud. Por ejemplo, una vez que ha elegido una alternativa terapéutica, el paciente tiene que ser informado, tiene que eventualmente tomar decisiones y todo esto, todo este procedimiento que se da en la relación profesional sanitario y no solamente ese momento poco al inicio de firmar el documento de decido someterme a esa alternativa terapéutica, constituye el procedimiento informado. Entonces, no perdamos de vista este detalle muy importante. Segundo, no solo es sobre sobre procedimientos diagnósticos y alternativas terapéuticas, sino también sobre las consecuencias de rechazarlas. Es importante que cuando una persona, un paciente rechace un diagnóstico, un método diagnóstico, por ejemplo, se le informe que el rechazo del método diagnóstico puede impedir que podamos conocer su condición de salud de manera más específica y eventualmente encontrar una alternativa terapéutica que sea mejor. Es importante que se sepa cuál es la consecuencia del rechazo también. Tercer punto, los riesgos posibles que estén documentados deben informarse, independientemente de su probabilidad. Supongamos que una persona se somete
Existen dos alternativas terapéuticas y hay una que al paciente le parece que es acorde con sus preferencias y con lo que desea. Eh, Ahora, supongamos también que en ensayos clínicos y en estudios observacionales se ha encontrado un riesgo del 5%, un riesgo muy grave del 5% de que la terapia no funcione, sino que en realidad genere un gran problema de salud adicional, una reacción adversa al al paciente. Incluso si es muy poco probable, si es 5%, 3%, 1%, pero está documentada y es un riesgo crítico, ¿no? La situación de salud del paciente es crítica, ¿no? Y la alternativa terapéutica también es fuerte, es invasiva, ¿no? Por ejemplo, en estos escenarios, tú tienes que informar de todos estos riesgos, por más pequeños que sean, por más poco probable que sean, tienen que ser informados. Eso es un dato muy importante que debe quedar esclarecido siempre en constancia a la hora de pensar el consentimiento informado. Cuarto, tiene que ser en lenguaje ordinario, incluida la explicación de términos técnicos, ¿no? Es importante que todos los componentes claves del consentimiento informado sean explicados en un lenguaje ordinario. Y un término técnico tiene que ser traducida en lenguaje popular para que la persona la pueda entender. Sin duda, cuando uno traduce términos fuertemente técnicos a un lenguaje ordinario, hay una importante pérdida de significado. Pero una pérdida de significado no implica una total pérdida. Hay algún núcleo de significado que todavía permanece y es mejor que ese núcleo pueda ser comprendido por el paciente a que simplemente no entienda nada, porque el término técnico, tal y como está definido y mencionado, no permite entender siquiera alguna idea en particular. Entonces, es importante que los consentimientos informados estén en lenguaje ordinario. Un ejemplo es el concepto de efectividad, ¿no? Efectividad es un concepto bioestadístico muy complejo, pero puede aludirse simplemente al hecho de que el medicamento llegue a funcionar o no en tu cuerpo. Hay una pérdida de significado, pero se captura un poco la idea central. Eh, Quinto dato, en el caso de menores de edad, el asentimiento es importante. A partir de los 8 años tiene que haber un formato de consentimiento, de asentimiento informado, no es para menores, se trata de eh, situaciones críticas de la salud y las alternativas precisamente van a abordar un asunto crítico. El formato de consentimiento tendría que añadir a los padres, o al representante, tendría que añadírsele un formato de asentimiento informado, ¿no? A partir de los 8 años. Ahora, una cuestión que dejo para ustedes, para que ustedes puedan reflexionar y eventualmente asumir una posición, es que si leen el artículo 5 del Reglamento de los Derechos de las Personas Usuarias, parece sugerir que la mayoría de edad es diferente en el ámbito de las relaciones sanitarias. Esto no es ajeno. En el derecho comparado existe una mayoría de edad sanitaria distinta de la mayoría de edad estándar. Nuestra mayoría de edad estándar es a los 18 años, por ejemplo, pero en el ámbito sanitario, en muchos países, esa mayoría de edad es un poco más abajo. Y en el Perú, si uno revisa el artículo 5, parece sugerirnos que arranca a los 16 años. Esto es muy importante. Y les sugiero que revisen el artículo y ustedes saquen sus propias conclusiones. Y bueno, ya finalmente, como una cuestión más genérica, el derecho al consentimiento informado es un derecho derivado del principio de autonomía, del principio de autonomía en el ámbito de la bioética. Y como ustedes podrán ver o ya habrán revisado en las otras videoclases, el principio de autonomía es usualmente un componente muy importante de lo que nosotros llamamos dignidad humana en el derecho. Y entonces hay una fuerte relación entre el derecho a consentimiento informado, ¿no? Este principio de autonomía y dignidad. Hay una especie de relación de fundamentación. Y precisamente el hecho de que la autonomía esté involucrada con el consentimiento informado nos permite incorporarla también dentro de nuestra perspectiva de salud, entender la salud en términos de agencia humana, que es también parte del contenido de las videoclases a mi cargo. Y bueno, finalmente quería conversar algunas notas sobre el consentimiento libre informado de aborto en el Perú, ¿no? En el caso de aborto terapéutico.
ha sido regulado a lo largo de varios años, ¿no? Aquí podemos ver la secuencia de las guías que han venido apareciendo, ¿no? En el 2006, en el 2014 y en el 2020, ¿no? Y noten ustedes que las dos últimas, ¿no? Han enfatizado, han colocado con énfasis la mención del consentimiento informado, ¿no? La importancia de un consentimiento en el caso de la aplicación del aborto terapéutico. Algunas notas que eventualmente podríamos tener con relación, con relación al aborto terapéutico es nuevamente la importancia de informar y comunicar a la paciente las características del procedimiento, la aceptación del procedimiento que se va a someter, porque es un procedimiento urgente. De hecho, uno revisa las guías de aborto terapéutico y los procedimientos son bastante rápidos por la urgencia y precisamente la gravedad que implica que eventualmente alguien, una mujer, ¿no? tenga que someterse a un aborto terapéutico, ¿no? Ahora, la regulación establece que antes de someterse a un aborto terapéutico y después de practicárselo, tiene que haber una consejería. Una pregunta que nos podemos hacer, y es una pregunta que justificaría una investigación en sí misma, que invitaría a cualquier persona interesada a que la pueda hacer, es, por ejemplo, tomando en cuenta los modelos de relación sanitaria que he presentado al inicio, incluyendo lo de autonomía relacional, la pregunta es, ¿qué tipo de relación es la que vemos en las consejerías previas y posteriores al procedimiento? Si tomamos en consideración los casos recientes en los últimos años de menores de edad que sufrieron una violación y recurrieron, ¿no? a la alternativa del aborto terapéutico, y tenemos estos casos de rechazo de los profesionales sanitarios, ¿no? Una pregunta que nos podemos hacer es, uh, ¿cuáles son las relaciones? ¿Qué tipo de modelo explica mejor estas relaciones? Mi hipótesis es que los modelos eventualmente que ayudan a entender mejor esta relación son los sacerdotales. Es decir, una idea bastante jerárquica, desigual, asimétrica de la relación sanitaria está alrededor de estos casos. Y no tenemos una discusión jurídica sobre cómo deberían ser estas consejerías. Por supuesto que tenemos un modelo, la perspectiva de la agencia de la autonomía relacional. Pero cómo debería impactar este modelo en la consejería es una cuestión que dejo a cada uno de ustedes, que eventualmente invitaría a hacer una investigación. Y luego tengo una duda, ya para cerrar esta clase, ¿no? Que es, ¿qué ocurre cuando se tiene prueba de una menor que sufre violencia intrafamiliar, ha sufrido una violación además, y está embarazada y es menor de edad? Las guías hablan de la presencia de los padres o representantes. Y todos sabemos que en la mayoría de los casos de violencia sexual contra menores de edad, es perpetrada por miembros de la familia. Entonces la pregunta es, ¿se justifica la presencia de la familia, de los representantes o quien tenga la potestad en estos casos? Si tenemos evidencia de que hay violencia intrafamiliar, ¿cómo debería ser la presencia de este representante familiar o quien tenga la potestad? ¿Debería tener un papel protagónico o la guía? Eventualmente podemos encontrar una interpretación que nos dice que la guía en estos casos exige que este papel sea mucho menor, una menor influencia, porque precisamente, dado que estamos en un escenario de violencia intrafamiliar, puede haber un escenario de coerción y coacción para alrededor de la cuestión de si debe o no debería haber un aborto por razones terapéuticas. Nuevamente, si se dan cuenta, estas preguntas no nos podríamos hacer y no tendrían validez o pertinencia jurídica si es que no las miramos desde la perspectiva de la autonomía relacional. Y esa es la razón por la cual he estado aquí compartiendo esa perspectiva y mirando con ella la cuestión del consentimiento libre e informado en el Perú y haciendo esta mención breve en el caso del aborto terapéutico. Y muy bien, cerramos con estas ideas claves, ¿no? La relación médico-paciente ha evolucionado desde modelos paternalistas hacia modelos basados en la autonomía, ¿no? Y ya tenemos la autonomía relacional, ¿no? Que reconoce que las decisiones se toman dentro de estructuras sociales y relaciones de poder.
El consentimiento informado es la expresión jurídica de la autonomía en la práctica médica y es un procedimiento, no un momento. Hemos visto eso, es un procedimiento constante. Por algo existe la posibilidad de revocar. Y en la salud reproductiva, el consentimiento debe analizarse considerando contextos de vulnerabilidad y desigualdad, como hemos estado viendo en el caso del consentimiento informado en casos de aborto terapéutico. Muy bien, eso sería todo. Les agradezco muchísimo el tiempo que se han tomado para escuchar esta sesión. Aquí les dejo alguna bibliografía. Mi sugerencia es que lean el texto de Galán, ¿no? En el famoso libro de Derecho y Bioética de la profesora Gascón y otras. Me parece que es un texto que muestra muy bien las características del consentimiento informado y ya en un plano mucho más teórico pueden leer el texto de Béchamp y Childers, que es el gran texto canónico de bioética en todo el mundo. Muy bien, muchas gracias y nos estamos viendo en otra oportunidad. Hasta luego.